programación que vamos teniendo no solamente de lunes a viernes, también los fines de semana, en los feriados, además con feriados con contenidos, y que estén al tanto en tvu.cl. Y en tvu.cl va a quedar la siguiente entrevista que vamos a realizar junto a Marcela Méndez, abogada, académica de Clínica Jurídica de Derecho acá en la Universidad de Concepción, con la Ley Karin. Marce, ¿cómo estás en esta fría mañana? Muy bien, gracias. Oye, Ley Karin, que ha habido un montón de dudas, fake news, también acá se va tergiversando esta información y por lo mismo nos parece súper relevante abordarla, ya que estamos a puerta de que empiece a regir en nuestro país el próximo 1 de agosto. Así es. Claro, la falta de claridad de repente hace que, por ejemplo, vi muchas publicaciones en que habían ciertas situaciones que eran como específicamente, ¿qué dice la ley? No, la ley trata de ser siempre lo más genérica posible para incluir muchas de las situaciones. Sin embargo, hay muchos avances que tiene la ley Karin, muchísimos, y que lo amplía incluso la protección del empleador hacia actos que realicen terceros, que ni siquiera son trabajadores, porque obliga a proteger en el lugar de trabajo. Y eso es un gran avance, porque ¿qué pasaba cuando, por ejemplo, en el retail un cliente atacaba a una persona o venía alguna persona externa? ¿Qué pasaba en ese momento? Porque estaba en el lugar de trabajo. Oye, sí, súper importante también de lo que se va dando entre pares y un poquito de historia también de por qué surge la Ley Karin en honor a la Karin Salgado, esta técnico en enfermería de nivel superior que sufrió este acoso laboral en el año 2019 y termina finalmente quitándose la vida. Lo que hay y lo que viene a robustecer principalmente, Marce, porque en temas de acoso laboral ya tenemos normativas o algo que se cumple, pero esto viene a robustecer y todos esos vacíos legales que podían haber quedado anteriormente. Claro, el enfoque de la ley es más que nada preventivo, tiene mucha normativa preventiva, obliga al empleador, al Estado, instituciones estatales a prevenir situaciones de acoso, instruir a los trabajadores, publicar o hacer públicas todas las formas de denuncia. ¿Para qué? Para que las personas, los trabajadores que estén en esa situación, que van a estar en una situación de vulnerabilidad, sepan qué hacer, ya sepan que en ese momento quién los va a guiar, cómo los va a guiar. Y complementando lo que decías, claro, el problema fue la situación que pasó con la TENS, que de hecho fueron 2 casos muy seguidos. Lamentablemente no son los únicos, hay muchos casos que han habido y que siguen pasando, que eso derivan en renuncias, por ejemplo. Me acuerdo que cuando conversamos del autodespido, uno de los motivos del cambio fue porque el acoso a veces podía causar que los trabajadores renunciaran a sus años de servicio y a sus derechos. Y la Dirección del Trabajo hizo una recopilación un poco de casos, ¿ya? Entonces tomó un rango entre el 1 de enero del 2022 al 30 de abril del 2024 e indica que hay 4.645 denuncias por acoso laboral. ¿Ya? Wow. Y de estas, 3.804 fueron hechas directamente por trabajadores y de estos, 67,8 son mujeres. ¿Ya? Y eso se explica un poco porque esta ley incluye lo que es el principio de la perspectiva de género en todo el proceso. ¿Ya? Y además dice que se registraron 2.248 denuncias temáticas relacionadas con acoso sexual, de las cuales 1.238 afectadas son trabajadoras, siendo 93,1% mujeres. Entonces, realmente no es algo excepcional, claro, no es algo excepcional ni al azar. ¿Ya? Acá estamos revisando porque esta ley 21.643 modifica este Código del Trabajo y tú hablas de la investigación, sanción del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo, y lo más importante, yo creo que en todas las áreas, la prevención. Así es, por eso es el enfoque de esta ley, la prevención, y también porque el Estado se une o ratifica en realidad un convenio que se llama el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y qué significa eso? Ese convenio protege a los trabajadores, no solo de ellos, sino que el ambiente laboral. Entonces, como el Estado queda al debe, tenemos que regular nuestras normativas y esto es lo que busca eso. Robustecer la investigación y la sanción y además determinar ciertos conceptos que no dejarlos a interpretación, sino que indica cuáles son los conceptos exactos para cada cosa. Sí, sabes que lo que hay en este convenio es súper importante porque esto viene hace bastante tiempo en nuestro país y poco se conoce. Conozco un caso muy cercano que se habló atribuyéndose también a este convenio y desde la Dirección del Trabajo no hicieron caso omiso. Desde el mismo lugar de trabajo hicieron caso omiso. Entonces, súper importante también esta ley
ley que viene a visibilizar algo que ya teníamos y que lamentablemente poco se hablaba, o en realidad yo creo que la gente se quiere hacerlo, en buen chileno, los lesos con este tema. Sí, porque en efecto igual implica medidas. Hay que tomar medidas, hay que hacer protocolos, sí, hay que robustecer. Y esto tampoco, no podemos olvidar que viene de la obligación del empleador de tomar todas las medidas necesarias para el cuidado de los trabajadores. ¿Ya? El 184 del Código del Trabajo dice eso, que el empleador debe tomar todas las medidas, pero es un catálogo bastante abierto porque me habla de todas las medidas. ¿Cuáles? Sí. Entonces de repente la imaginación se limita y las leyes vienen a establecer mínimos, a lo menos. Si seguimos avanzando acá en estas gráficas y todo lo que se modifica con esta ley, porque hemos hablado de la ley 21.643 y que ya deja, tú señalabas que deja más amplio el tema, pero también hay cosas que son y no son, y en el mundo legal la evidencia, cómo comprobamos esto, porque decir es que yo creo o yo siento, finalmente acá es lo tangible, es lo que podemos corroborar de una u otra forma. Mira, podemos ir revisando cuáles son, en definitiva, las medidas que aplica esta nueva ley, que es bueno que nosotros vayamos manejando un poco, ¿ya? Lo primero es que incorpora nuevas definiciones, ¿ya? Si bien el artículo 2 del Código del Trabajo establecía que estaban prohibidas el acoso y las medidas que nosotros teníamos la tutela también por que podíamos interponer por acoso laboral una causal de despido también el acoso, aquí lo define y define tres cosas: define el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo, que es esta nueva innovación, que es que mi empleador igual tiene que tomar medidas para protegerme de violencia que ejerza un tercero, que no es trabajador, en el lugar del trabajo. ¿Ya? Porque generalmente cuando hablamos de acoso laboral, como que se ve el jefe acosando a su trabajador. Pero acá esto se puede dar entre pares, entre distintos niveles, de abajo hacia arriba, desde externos. Claro, el acoso laboral puede ser vertical, de mi superior hacia un trabajador, pero también puede ser horizontal. Y mi empleador tiene la obligación de protegerme en esas circunstancias. Y de hecho por eso, anteriormente, antes de esta modificación, la ley obligó a que hubiera un protocolo de investigación que estuviera dentro del reglamento interno, canales de denuncias para investigar todo esto. Pero igual quedaba un poco más entregado, ¿ya? Sí. Aquí viene a robustecer la prevención primero, ¿ya? Para evitar... Que no pase. Exacto, para evitar estos eventos lesivos, para evitar estas consecuencias que no se saldan muchas veces con la investigación, evitemos. Y viene a establecer estos conceptos para que nosotros tengamos claro si estamos o no estamos en la situación. Además, todo lo que tú señalabas con la perspectiva de género y cómo también se incorpora esto en cada ámbito, en el acoso sexual, como lo estamos viendo acá, el que una persona realice en forma indebida por cualquier medio requerimientos de carácter sexual, bien digo, no consentidos por quien los recibe y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el trabajo. Eso se define como el acoso sexual, ¿ya? Por otro lado, el acoso laboral va a ser toda conducta, ya sea que se manifieste una sola vez o de manera repetida, ¿ya? Esa es la innovación que trae esta ley, porque antes hablaba de la habitualidad, es decir, que tiene que ser una conducta que sea reiterativa. Aquí habla de una conducta que se manifieste una sola vez o repetitiva, pero que cause una agresión o un hostigamiento. Y ahí habla de horizontalidad y verticalidad. Empleador o trabajadores pueden realizar esto. Pero ¿qué significa que sea una? No puede ser cualquier actitud, no es que yo te mire feo o que no te salude, sino que la consecuencia tiene que ser el maltrato o humillación, o que amenace o perjudique igual la situación laboral. ¿Y por qué se enfoca en eso? Es porque pone en riesgo mi condición de trabajador, pone en riesgo mi estabilidad laboral, o sea, causa un detrimento tal que yo dudo si puedo, o a través de esta cosa, exacto, o no puedo ser ascendido, por ejemplo, eso perjudique mi situación. Y la innovación aquí hablamos de la violencia en el trabajo, que es la ejercida por estos terceros ajenos, ¿ya? Pero que mi empleador igual tiene que tomar las medidas para protegerme. Claro, la prestación de servicios por parte de clientes, proveedores o usuarios, entre otras, ahí de acuerdo también a cuál es el rubro. ¿Qué hay también, si vamos avanzando con las gráficas, con el protocolo o lo que se indica en torno a la denuncia en sí? Pensando que vemos que se está cumpliendo uno de estos, de estos puntos, y chuta, ¿cómo lo denuncio? ¿Cómo lo digo? Ya esto venía hace tiempo, nunca lo había dicho. Se toma la prueba en sí, que ahí es vital, me imagino, en esta era digital donde, no sé, pueden ser hasta bullying entre compañeros con los memes, con las imágenes, mal uso de las imágenes también.
Las medidas que se toman aquí, primero, hablábamos de la prevención, que aquí el empleador está obligado a hacer protocolos de prevención en el que se establezcan medidas para prevenir acoso, también capacitación a los trabajadores, informar cuáles son los canales para ingresar denuncias. ¿Quién va a recepcionar la denuncia? ¿De qué forma tiene que ser? También informar que la Inspección del Trabajo puede recibir esta denuncia, o el empleador. ¿Ya? Y refuerza todo esto haciendo más partícipes a lo que es la Contraloría, cuando son empleados públicos, o la Dirección del Trabajo cuando son empleados en el sector privado, ya para la investigación. Y lo particular, como mencionabas tú de la investigación, es que pone plazos. Me acorta los plazos, ya para yo no estar en una investigación eterna. Me indica, ya, en el sector privado ustedes van a tener un plazo de 30 días para investigar. Y en el sector público 5 días para iniciar el sumario. Entonces, ¿qué pasa? Que yo voy a tener a lo menos un margen de que va a ir avanzando este procedimiento, porque la ley va a establecer los plazos. No me van a tener pendientes como eternamente. Acá, como tú señalas, el protocolo o establece la obligación de las empresas y los órganos del Estado, este protocolo de prevención del acoso laboral y o sexual y la violencia en el trabajo, reforzando un enfoque preventivo en el que está ausente en la regulación, y esto debe realizarse bajo las directrices establecidas por la Superintendencia de Seguridad Social, Suceso. Estas medidas preventivas, pensando aquí en voz alta, yo digo, bueno, generar capacitaciones, charlas, cómo hacer esta bajada también a mis trabajadores y no dar por hecho que ya publicada la ley, ellos ya lo saben. Claro. Si bien la ley, por estricto rigor, dice que no es publicada, todos conocemos, entonces nadie puede alegar ignorancia, la obligación del empleador sí es informar a los trabajadores en su contexto cuáles son las medidas que se van a tomar, las intervenciones que pueden haber, qué situaciones vamos a calificar como acoso, que pueden intervenir, por ejemplo, y también el apoyo, porque aquí la ley indica que vamos a también ejercer apoyo a los trabajadores, ¿ya? Porque los protocolos, ¿qué es o qué debería tener este protocolo? Por ejemplo, lo primero es la identificación de los peligros. ¿Ya? En este protocolo vamos a identificar cuáles son los peligros del ejercicio, como in situ. O sea, una vendedora puede tener peligro de un cliente que la trate mal. Claro. Por ejemplo. Por ejemplo, yo me imagino también acá en la evaluación de los riesgos psicosociales, evaluar el ambiente. Tendríamos que tener una evaluación del ambiente. Del entorno. ¿Ya? Si hay factores de riesgos o no. ¿Ya? Y eso también van a apoyar las mutuales, las que administra la ley 16.744, y ellos van a apoyar con estos protocolos para evaluar, ya, ¿están en un ambiente sano o no están en un ambiente sano? Y en base a eso, tomar medidas. Oye, pienso, por ejemplo, los que están en algún lugar con mucho ruido y que están ahí como estresados, y a lo mejor su trabajo en sí no requiere mayor tensión, pero el ambiente te mantiene ahí con una tensión distinta. Yo imagino los que tienen la atención de clientes o las comidas rápidas, que es todo rápido, muy rápido. Claro. Entonces, evaluar eso para tener medidas para disminuir los riesgos. ¿Ya? Lo segundo es que con esta información de la A nos vamos a la B. Hay que tomar medidas para prevenir. ¿Ya? Este protocolo ¿Qué hacemos? Levantamos datos, pero tenemos que tomar acciones. Exacto, para que no quede solo en el papel. ¿Ya? La tercera es informar y capacitar a los trabajadores. Ahí está. ¿Ya? Ahí está dentro del protocolo. Estos son los riesgos, los vamos a capacitar para que tengan un mejor ambiente laboral, para ver cómo manejar el estrés, etcétera. La cuarta son medidas para prevenir también el acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo. ¿Ya? Medidas tangibles, medidas efectivas. ¿Qué va a pasar si tenemos, por ejemplo, un cliente que está acosando a una trabajadora? ¿Qué va a pasar si viene? Incluso la Dirección del Trabajo hablaba de familiares que vinieran al lugar de trabajo. Se ha visto, se ha visto. Sí, se ha visto. Entonces, ¿qué hace el empleador? Y el empleador tiene que tener medidas o protocolos, o ¿qué hacemos? ¿Ya? Y eso también le permite resguardar a sus trabajadores en detrimento del cliente o del tercero. O sea, limitar el ingreso, que no le va a facultar, como la ley lo faculta, me imagino que eso no va a pugnar con, por ejemplo, el derecho al cliente. ¿Por qué? Porque está protegiendo un derecho del trabajador por sobre la compra. Que va a primar la protección, siempre los derechos fundamentales priman por sobre otros derechos. La protección en la vida va a primar por sobre mi derecho a compra, por ejemplo. Y las medidas de resguardo, que esto es importante también, porque aquí la ley impulsa lo que es la investigación con la perspectiva de género, celeridad, que es que la tramitación sea lo más rápido posible. Y por eso establece plazos.
la imparcialidad, que quien investigue no esté ni por una ni por otra parte, y además la privacidad de los datos. ¿Y eso cómo se determina en la investigación que sea imparcial? ¿Tiene que ser una entidad externa? ¿O porque la investigación puede ser de manera interna? Sí, puede ser el mismo empleador. Ya puede ser el mismo empleador, por ejemplo, si es respecto de horizontales, Sí. él se puede designar, hay empresas que tienen un departamento. Hay empresas que designan a un fiscal. Hay empresas que contratan a un abogado, por ejemplo, que haga la investigación. Y otros, cuando es horizontal o cuando se puede discutir la imparcialidad, prefieren enviarlo a la dirección del trabajo. Porque esto rige para todos los tipos de trabajo. Y pienso quizás un negocio, 3 trabajadores, y claro, es más reducido y como que lo que uno espera cuando es menos gente, que haya más buena onda y más buena vibra, pero que eso A veces no se da nomás. Entonces, claro, ahí de repente uno puede decir, ya, son 3 vendedoras del local de la panadería y la jefa que está de cajera va a ser la que está investigando, pero yo veo que siempre la jefa va con la Juanita a fumar afuera y ella va a estar investigando, entonces igual uno puede decir... surge la duda. Sí, Ante esa válida. duda, el trabajador siempre tiene el derecho de ir a la inspección del trabajo o solicitarle a su empleador que sea la inspección del trabajo quien realice la investigación, Ya. para asegurar esta imparcialidad. ¿Ya? Importante eso. Y la protección de los datos privados, igual, la ley obliga a que haya una protección a la honra de las partes que están siendo investigadas, porque también no vamos a partir de la base que siempre va a haber un culpable. ¿Ya? Puede que sean denuncias que estén dudosas, por ejemplo, entonces hay que cuidar la honra de quienes están siendo investigados y también tomar medidas preventivas. ¿Qué significa eso? Si yo inicio una denuncia, tienen que tomar medidas de apartarme, por ejemplo, cambiarme de jornada, tomar algo de que yo no choque con este denunciado. Y además, viene a establecer estos nuevos estándares e incorporar la modificación en los procesos de denuncia, investigación y sanción del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo. La medida nueva en torno a esta ley y dentro de lo que puede significar esta denuncia, un hecho que ocurre, esto empieza a regir de agosto ya. Ocurrió hace 3 semanas atrás, ya estamos en diciembre, no sé, y yo denuncio en enero. ¿Es válido el tiempo que pase desde el hecho ocurrido, no considerando situaciones que uno dice, entiende en muchos casos a las víctimas que no van a hablar inmediatamente? En lo posible siempre es la proximidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es la efectividad o hay más posibilidades de recabar datos, de recabar información, de que haya más testigos. A lo mejor, de que podamos recuperar cámaras, de que podamos recuperar otros antecedentes. Ahora, si es posterior, por ejemplo, han pasado 6 meses, ¿pueden rechazarla? No, pero probablemente haya menos pruebas disponibles para la investigación, porque en efecto para eso es una investigación, recabar pruebas y establecer si los hechos denunciados son o no son efectivos. Entonces, mientras antes de la denuncia, probablemente tengamos más elementos con cuales probar los hechos que estamos denunciando. Además de lo que significa esta investigación, los periodos que se establecen de lo que puede ocurrir, insisto, en un trabajo, en un empleo donde hay 4 trabajadores, que es todo más reducido y que uno espera que sea todo más expedito, a una mega empresa que son, no sé, los testigos pueden ser 50 personas o hay un límite ahí que diga, porque si fue un evento puntual donde había público presente, estoy hablando de un supermercado grande que hay 20 cajas, 20 cajeras, los 20 estaban con fila y un altercado ahí. ¿Cómo se determina también cada investigación y de acuerdo a los tiempos y a los procesos que pueden ocurrir en ese tiempo? Claro, siempre va a ser caso a caso. Generalmente del derecho es una casuística que van surgiendo situaciones, un caso generalmente no es igual al otro. Sí. Y va a depender mucho también de la gravedad, ¿ya? Ahora, como resumen, en realidad, como te contaba, la celeridad que implica esto es que la ley le impone a los empleadores o a los servicios públicos plazos para iniciar esta investigación o plazos como límite. Ya en el sector privado nos dice 30 días para la investigación, en el sector público nos dice 5 días para la investigación sumaria, que son procedimientos diferentes porque se rigen por normas diferentes. Claro. ¿Ya? El privado siempre tiene como un poco más de laxitud porque lo regula a través de su reglamento interno. En cambio, el procedimiento sumario está en una ley, ¿ya? Que es de los empleados públicos. Y hay estatuto además. Del estatuto administrativo, sí. Exactamente. Pero siempre hay que tener en consideración que puede que estas investigaciones se extiendan un poco más
por la cantidad de pruebas, por ejemplo, por la disponibilidad. Acá, mira, algo que se me fue al inicio, esto rige para toda persona que tiene contrato, si estoy a honorarios, si presto servicios de otra manera, porque tú señalabas los terceros. ¿Cómo ocurre si es jornada completa, media jornada, por faena? No, los trabajadores son aquellos que prestan servicios al empleador, ya que tienen un vínculo porque esto surge de esta obligación de protección del 184 que dice que la ley obliga al empleador a que tiene que otorgar todas las medidas a sus trabajadores y respecto de ellos rige la... Pero, ¿sabes? Si genero boleta, honorarios... Habría un vínculo. Hay vínculos, sí. se tiene como comprobar eso. El procedimiento, como tú señalabas, hay todo lo que tiene que ver con la cantidad de medidas de resguardo respecto a las personas involucradas. ¿Qué pasa si dentro de este proceso yo como trabajadora digo, no me está pareciendo esto, tengo derecho a pataleo, o el otro, el involucrado, dice, ¿sabes qué? No me gusta cómo se está llevando a cabo esta investigación o creo que se está tomando, no sé, mayor preferencia en tal cosa? Claro. Se vulnera la imparcialidad, Sí. por ejemplo. Yo indicaría que fueran a la inspección del trabajo. Iniciar o solicitar al mismo empleador, sabes que yo quiero o requiero que la investigación la lleve a la inspección del trabajo para asegurar la imparcialidad de la investigación. Si es que veo que en realidad no se están tomando las medidas, no se está respetando, por ejemplo, la bilateralidad, es que yo tenga las mismas herramientas o los mismos procesos para yo poder incorporar pruebas. por ejemplo. Poniendo la panadería nuevamente, la dueña, doña Juanita, que está en la caja, y tenemos las 3 cajeras, y entre 2 cajeras hubo un conflicto y se le vulneró los derechos y se vio afectada, pero la víctima no quiere denunciar y yo como tercera empleada que vi todo el caso hago la denuncia. ¿Puedo hacer la denuncia por ella y decir, oye, ¿sabes qué? Yo vi que la Martita, no, hasta las amarrió, no, si yo lo vi, yo estaba grabando, pero la víctima no quiere denunciar? ¿La denuncia del empleador, dices tú? Claro, hace para que se cumpla el protocolo. Tiene que ser la persona involucrada. La persona involucrada, sí. Ahora, no general... Bueno, hace poco salió una sentencia en que indicaba que no necesariamente tiene que ser por escrito. Porque la Corte condenó que la investigación, la trabajadora había dado cuenta, incluso verbalmente a sus superiores, que hubo una denuncia y ellos dijeron no investigamos porque no siguió los protocolos, no hubo papel. Y en ese caso, el tribunal dijo no, porque se puso en conocimiento, en definitiva, que había habido un problema. Hubo una denuncia, aunque fuera verbal, pero la obligación del empleador que tiene que haber sido hacerlo constar en papel. En el momento, último, pero iniciar la investigación. Entonces, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, una fiscalización, una denuncia ante la Inspección del Trabajo, decir, mire, esto está sucediendo, vaya a fiscalizar. Y en eso se puede captar. Y un último punto que me pareció súper interesante respecto al teletrabajo. ¿Aplica a las personas que están haciendo teletrabajo o no aplica? Y la Dirección del Trabajo, en su interpretación de la ley, dijo que sí, que aplica a las personas con teletrabajo. Incluso, por ejemplo, ¿qué pasa si un tercero está molestándome en teletrabajo? Y violencia digital en estos momentos. Violencia digital. El empleador tiene obligación también de tomar medidas y si, por ejemplo, es un tercero que me está molestando, el empleador puede tomar la medida de cambiarme de lugar de teletrabajo, sino que tomar estas tendientes a protegerme. Me parece interesante. Sí, adaptándonos también obviamente a esta nueva era donde no todos están de manera presencial, donde el acoso laboral no solamente tiene que ser dentro de lo verbal y de lo físico, sino también a través de la distancia. Esto empieza a regir desde el 1 de agosto. Así es. Sí, y en esa fecha ya los empleadores tienen que tener sus protocolos. O sea, ya tiene que empezar a regir desde el 1 con los protocolos y todo inmediatamente. No es que se dé la marcha blanca No, porque de hecho, ya estamos avisados hace rato. Sí, de hecho estaban a la espera de los protocolos que tenían que ser aprobados por la Dirección del Trabajo, por el suceso, y ya estaban en marcha. Mira, ahí a tener en consideración, ya sean grandes empresas, pequeñas empresas, esto rige para todas y todas, así que a tener vital conocimiento de esto, por eso lo quisimos también destacar, porque algo que se ha ido tergiversando a través de las redes, yo vi mucha información como los sobrenombres. Claro, si al final igual uno tiene relaciones distintas con sus compañeros de trabajo, ¿sí? ¿No? Si es cuando yo me veo afectada realmente y ahí yo tengo todo el derecho de hacer la denuncia. Exacto, y uno tiene que aprender a convivir también, saber los límites de
de cuándo afecta, porque no todos somos iguales, entonces hay cosas que a mí no me pueden afectar, pero a otros sí. Y eso crean ambientes en que igual nosotros pasamos en el trabajo más de la mitad del día. Entonces esos ambientes generalmente causan problemas detrimentos en la salud. Sí, hay a tener en consideración. Eso empieza a regir desde el próximo, en 3 semanitas más. 1, 2, la tercera semanita, claro. Ahí el día 1, jueves 1 de agosto. Nos vemos, Marce, prontamente, detallando todos estos temas legales que a veces son un poco...